La- Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son el análisis de estado financiero. Vamos a ver aquí derechos iguales a obligaciones. Entonces, tenemos que la información de los estados que contienen los estados financieros implica entregar conocimiento sobre la empresa de aquellas personas que toman decisiones regularmente. O sea, tenemos los acreedores bancarios, estimarán el potencial de flujo de caja que tiene la empresa para poder cumplir con las facturas o obligaciones, las futuras obligaciones que se generan al pedir un crédito. Los accionistas o dueños de la empresa desearán conocer si las utilidades obtenidas son las esperadas dado el nivel de inversión y aporte de capital, y el gerente comercial deseará eh, saber si la inversión en publicidad se ha traducido en mayores ventas, y el gerente de finanzas, por su parte, querrá evaluar los flujos de ingreso y egreso de la empresa. Tenemos que todas estas personas o entes involucrados imperiosamente necesitan conocer números financieros de la empresa. Un médico ordena a su paciente una serie de exámenes para obtener información acerca del tratamiento que le dará. Ahora, tenemos que la información entregada a los estados financieros debe ser eh, relevante, material, oportuna, comparable, competente y confiable. Ahora, el concepto de relevancia nos dice que la información debe ser capaz de influir las decisiones de los agentes, quienes evalúan el pasado, presente, futuro de la entidad. La confiabilidad se requiere que la información de, debe estar libre de errores, sesgo en su generación, de tal forma que estos no condicionen el juicio de los agentes económicos sobre el desempeño de la empresa. Ahora, los tres elementos de los estados financieros. Tenemos que la posición financiera de una entidad está representada por sus activos, pasivos y patrimonios a una fecha determinada. Tenemos que los activos son recursos que mantiene la empresa para generar beneficios en el tiempo. Por ejemplo, para una empresa X, los activos es un recurso que permite generar ventas. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de retail, el inventario es un recurso que se venderá y producirá utilidades. Los pasivos son obligaciones que surgen de recursos recibidos en el pasado. O sea, nace la obligación cuando el proveedor de, por ejemplo, una empresa de retail le entrega mercadería a crédito, y se extingue solo cuando la empresa cancela en efectivo la deuda. Ahora, el patrimonio, tenemos que ver la diferencia entre activos menos pasivos, y está formado por el capital y las utilidades acumuladas. Esto es un pasivo de la empresa hacia los dueños, producto del aporte que efectuaron a esta. En cuanto al desempeño financiero de una empresa, tenemos que es la relación entre ingresos y gastos representada en el estado de resultados. Bueno, las utilidades del ejercicio tenemos que es la medida por esencia empleada con la rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre los activos, y corresponde a la diferencia entre los ingresos menos los gastos. En cuanto al balance general, tenemos que muestra los activos, pasivos y patrimonio de una empresa. La medición de esta, la medición, perdón, de estos tres componentes en la fecha determinada, por ejemplo, al 31 de diciembre, como es el caso del que vemos en la pantalla. Ahora, tenemos que el balance es una fotografía de la posición financiera de la entidad. La diferencia entre los pasivos a terceros y los pasivos a los dueños es la fecha de exigibilidad. Un préstamo bancario tiene una fecha de pago o de exigibilidad.
En cambio, las utilidades retenidas pueden no pagarse a los accionistas como dividendo por varios años. En cuanto al capital pagado, no se devuelve. Los dueños aportan dinero o especies y la empresa les reconoce a ellos el derecho sobre esos bienes. Por, y por tanto, es una obligación de la empresa hacia los propietarios. Ante la ley, los derechos que tienen los acreedores, o sea, los pasivos, sobre los activos de la empresa tienen prioridad sobre aquel derecho de los dueños. Tal cual se puede observar en ese balance que tenemos ahí, el cual va del año 2008 al 2009, se presentan ambos años con fines comparativos, obviamente. Tenemos que en el 2009 esta empresa, es una empresa de retail, muestra un nivel de activos del orden de 1.096.437 miles de millones. Tenemos que los activos están compuestos por activos circulantes, activos fijos y otros activos. Los activos circulantes son recursos que serán vendidos, consumidos o realizados dentro de un año. En cuanto a las principales cuentas, podemos ver que son los deudores por venta, que son por 195.377 millones, que corresponde a los clientes que no han pagado aún sus compras y que esta empresa tiene el derecho de cobrarles dentro de un año. Si se compara con el año 2008, esta cuenta bajó un 25%. O sea, quizás producto de una restricción de crédito a raíz de una crisis financiera. Puede ser. Ahora, están en activos circulantes además las existencias por 128.530 millones. Son los artículos destinados a la venta, como es el caso de una empresa de retail, pueden ser televisores, vestuarios, etcétera. Ahora, los activos fijos son bienes destinados a la gestión de la empresa y sin el ánimo de venderlos. Está compuesto por terrenos y construcciones, entre otras. Ahora, de esta imagen que tenemos acá, o sea, de este balance, en cuanto a lo que tiene que ver con la depreciación acumulada, que tiene una cifra negativa por 176.457 millones, rebajando el valor de los activos fijos por el desgaste que experimentan estos activos a través del tiempo. Ahora, en cuanto a los pasivos, tenemos que estos se dividen en pasivos circulantes, pasivos de largo plazo y patrimonio. Las deudas que vencen dentro de un año, las obligaciones con bancos se clasifican como circulantes. Se encuentran en esta categoría las obligaciones con bancos a largo plazo, porción de corto plazo, que son las deudas a más de un año con cuotas que vencen dentro del año. El rubro de pasivos de largo plazo, tenemos la cuenta de obligaciones con el público, que pueden ser bonos, es la deuda contraída con inversiones del mercado de capitales, producto de la emisión de bonos. En cuanto al patrimonio, este está formado por el capital pagado y utilidades acumuladas que corresponden a las ganancias obtenidas y no repartidas aún como dividendos. La ecuación contable, tenemos que la ecuación contable básica es activos es igual a pasivos más
Patrimonio. Podríamos colocar, por ejemplo, si consideramos que los dueños de una empresa X con un capital de 10.000 y la empresa pide un préstamo al banco por un valor de 20.000 a un año plazo, entonces tendríamos que los activos por 30.000, o sea, la caja, pasivos por 20.000, obligaciones con banco, y patrimonio por 10.000, que sería el capital, definido a través de las cuentas. Ahora, supongamos que esta misma empresa realiza dos transacciones posteriormente. Primero, compra un terreno al contado por 12.000 y segundo, compra inventarios a crédito a proveedores por 15.000. Ahora, el efecto de las transacciones son, en el primer caso, aumenta el activo, o sea, el terreno, y disminuye un activo, o sea, la caja. En el segundo caso, tenemos un aumento de activo en el inventario y aumenta un pasivo, o sea, las cuentas por pagar. Por tanto, los activos de esta empresa serán de caja de 12.000, inventarios de 15.000 y terrenos de 12.000, dándole un total de activos de 45.000. Ahora, por el lado de los pasivos, las obligaciones con bancos que eran de 20.000, cuenta por pagar por 15.000 y el capital por 10.000, ¿no? Arrojan el valor de 45.000. El concepto de partida doble, tenemos que, para reconocer contablemente estas transacciones se utiliza el concepto de partida doble. Debe haber, los activos aumentan al debe y disminuyen al haber. Los pasivos aumentan al haber y disminuyen al debe. Ahora, si aumenta un activo, o sea, el debe, entonces puede existir primero una disminución de otro activo al haber, un aumento de un pasivo al haber o un aumento de patrimonio al haber. Ahora, la forma de acumulación de las transacciones que afectan las distintas cuentas del balance generalmente es a través de una cuenta T, tal cual como lo teníamos en esta figurita que está acá. Ahí tenemos la cuenta T, activos, debe. A ver, tenemos en el débito aumento, crédito de disminución por el haber, los pasivos, tal cual, patrimonio. Ahora, por ejemplo, en la cuenta de caja se anotan todas las entradas de dinero al debe y todas las salidas, o egresos, efectuadas al haber. Si se utilizan las dos transacciones anteriores, entonces se tiene que la compra de terreno tiene un aumento de terrenos al debe y una disminución de caja por 12.000 al haber. Si existe un debe, entonces siempre debe existir un haber, por regla general. En cuanto a la compra de inventarios, tiene un aumento de inventario, o sea, un débito, y por el aumento del pasivo en cuentas por pagar, si tiene un crédito, siempre la totalidad de débitos será igual al total de créditos. Siempre los derechos son iguales a las obligaciones. Ese es el principio contable básico. Si existe un debe, entonces siempre existe un haber.